¡Ojos azules! Era justo lo que quería la simpática niñita de 3 años. El azul era su color predilecto y le parecía mucho más lindo que tener ojos café. Se había ido a dormir rezando para que Dios le cambiara el color de los ojos. Al fin y al cabo, ¿acaso no le habían enseñado que Dios responde a la oración? Con las primeras luces del amanecer, corrió emocionada hacia el espejo y vio los mismísimos ojos pardos que tenía el día anterior. La pequeña se sintió desconsolada. Años después, sin embargo, ya de joven vertería al papel la lección que aprendió aquel día, una lección que le resultaría valiosa para realizar la obra de su vida. De rodillas junto a su cama, la niña suspiró. «Concédeme ojos azules, te lo ruego, mi señor». Y ni bien asomó el sol de madrugada, corrió para mirarse en el espejo ilusionada. Mas al comprobar que nada en ella había cambiado, concluyó que Dios la había desamparado, que no había respondido a su sentida oración, pues sus ojos seguían siendo de color marrón. De pronto, en la distancia, se escuchó una suave brisa, que al rostro de la niña devolvió la sonrisa. Claro que Jesús le había respondido. Es que su respuesta un no había sido. Fue una lección que Amy recordaría a menudo, una de las primeras de las tantas que habría de enseñarle su Señor y que la conducirían por el sendero del discipulado. Amy Carmichael nació el 16 de diciembre de 1867 en la aldea de Mill Isle, en el condado de Down, Irlanda del Norte. Era la mayor de 7 hermanos, 4 varones y 3 mujeres. Sus padres fueron David y Catherine Carmichael. La familia Carmichael tenía un negocio de harina en Mill Isle, una próspera zona molinera. No solo daban empleo a muchos lugareños, sino que tenían una gran conciencia social. Tanto David como Catherine eran cristianos, muy comprometidos, y eran sumamente prácticos en cuanto a su modo de vida y su ministerio, particularmente en lo tocante a ayudar a otros. Más adelante en su vida, rememorando su infancia, Amy se refirió a sí misma de niña como un ave silvestre. Era una pequeña llena de bríos y sumamente activa, una líder nata con afán aventurero, rasgo que a menudo hacía que se metiera, y que metiera también a otros en toda clase de aprietos. La verdad es que me encanta el relato con el que se da inicio al libro. Cuando era apenas una niñita y se le ocurrió meter a sus 2 hermanitos por el tragaluz y luego treparse ella también. Resulta que ahí estaban los 3 sentaditos en un techo empinadísimo, cuando de pronto miran hacia abajo y se encuentran a los padres, que los miraban estupefactos. Era una niñita de lo más desinhibida, cosa que a mi juicio decía mucho de su valentía. Los Carmichael permanecieron en Mill Isle hasta que Amy cumplió unos 15 años, momento en el cual, por razones del negocio molinero, David Carmichael se trasladó con su familia a Belfast. Poco después, Amy fue enviada a un internado situado en Harrogate, el colegio metodista Wesleyan. Fue durante su estancia en dicho internado que Amy y sus compañeros de clase participaron en un evento organizado por The Children's Special Service Mission, organización dedicada a ministerios infantiles. Durante el cierre, uno de sus fundadores, el señor Edwin Arrowsmith, hizo cantar a los niños la famosa canción «Cristo me ama», tras lo cual sugirió se dedicasen unos momentos a la reflexión. Fue entonces que ella se reconoció pecadora y oró para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. A partir de aquel instante, Amy nunca retrocedió en su decisión. Fue una experiencia que dio inicio a una gran transformación en la vida de Amy. La traviesa niñita empezó a conocer a Cristo no solo como su Salvador, sino también como su Señor. Encontró mucha felicidad en su relación con Dios, una fortaleza en la que poco después aprendería a apoyarse cada vez más. Llegó otro momento clave en su vida. Su padre, David, a quien respetaba, admiraba y amaba profundamente, lamentablemente pasó a mejor vida a los 54 años debido al estrés que le ocasionaron las presiones económicas que enfrentaba. Fue entonces que Amy asumió un papel maternal dentro de la familia. Con poco dinero y padre ausente, Amy se entregó de lleno a sacar adelante a su familia.
Maduró mucho ayudando a su madre a sobrellevar las responsabilidades familiares. También se fortaleció su fe e inició un club semanal en el que participaban sus hermanos y hermanas y muchos niños del vecindario. En tanto que la mayoría de las niñas de su edad se interesaban por la moda, ser vistas en sociedad y casarse, Amy experimentaba un anhelo por lo espiritual, deseo que culminara con una experiencia que transformaría su vida de manera definitiva. En sus propias palabras: corría la mañana de un domingo en una calle de Belfast. Yo regresaba con mi familia de la iglesia cuando nos topamos con una pobre anciana que llevaba a la espalda una pesada carga. Entonces nos acercamos a ella, le quitamos de encima el fardo, la tomamos por los brazos y la ayudamos a avanzar. Ello significaba que a nuestro paso nos toparíamos con todas las respetables personas que retornaban a sus hogares. Fue un momento espantoso. No éramos más que unos muchachitos cualquiera, ningunos cristianos destacados. En fin, en el camino pasamos junto a una fuente, y fue ahí que Amy tuvo una experiencia que transformaría su vida, pues resulta que escuchó una voz audible que le hablaba. Al pasar junto a la fuente que acababan de construir junto al borde de la acera, vi en una especie de destello, como si hubiera aparecido en medio del gris de la llovizna, una frase poderosa: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. La obra de cada hombre se hará manifiesta, porque el día las declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permaneciere la obra de alguno, y entonces me volví para ver de dónde provenía la voz. La fuente, la calle cubierta de lodo, los transeúntes con sus caras de amable sorpresa, vi todo eso, pero no vi nada más. Seguimos andando. No le dije nada a nadie, pero supe que había sucedido algo que había cambiado para mí los valores de la vida. Ya no volvería a importarme nada que no fuera eterno. Y así fue que aquella misma tarde, al llegar a su casa, se dirigió a su pequeña alcoba y oró. Fue en ese instante cuando decidió de manera definitiva lo que el Señor le pediría que hiciera durante el resto de su vida. Si antes de eso Amy ya era una persona comprometida en su servicio cristiano, a partir de aquel día lo fue aún más. Todos los domingos salía por las tardes a tocar las puertas para invitar a los niños a su casa, donde celebraba encuentros infantiles. Los lunes por la noche los dedicaba a educar a un grupo de niños pobres y las otras noches salía a los tugurios junto con otros miembros de las misiones ciudadanas de Belfast. Inició The Morning Watch, un club en el que todos los miembros, incluyendo a sus propios hermanos, se comprometían a dedicar tiempo al estudio de la Biblia y la oración. En aquel entonces, a Amy comenzó a inquietarle mucho un grupo de mujeres denominadas Showleys. ¿Quiénes eran estas Showleys? Pues nada menos que las niñas de la zona que laboraban en los molinos de Belfast. Trabajaban 14 horas diarias por unos sueldos miserables. Las condiciones laborales eran terribles y ellas mismas eran muy pobres. Se las llamaba así porque se cubrían con chales, ya que no les alcanzaba para comprarse las ropas que solían vestir las personas respetables de Belfast. A los distinguidos miembros de la iglesia de Amy les horrorizaba ver a esas muchachas tan mal vestidas en el culto, y a medida que aumentaban en número, aumentaba también el disgusto de la congregación. Amy sabía que había llegado el momento de hacer algo al respecto. Se puso a orar. Al poco tiempo, Amy se dio cuenta de que sería necesario encontrar un lugar donde pudieran reunirse por su cuenta. Tras orar al respecto y conversarlo con otros, se reunió con una amiga suya, una tal Kate Mitchell, y se le ocurrió la idea de comprar un edificio de hojalata que costaba 500 libras. Amy conoció al dueño del edificio, y aquel recinto de hojalata se convirtió en el salón de bienvenida. El recinto de hojalata de Amy, al que llamaron Salón de Bienvenida o la Welcome Evangelical Church, Iglesia Evangélica de la Bienvenida, como se le conoce en la actualidad, ha cambiado mucho desde los días de Amy. Cuando Amy llegó aquí en 1887, no quería que fuese una iglesia que se limitara a hacer reuniones de culto. Quería contar con un local donde esas niñas de 14 años pudieran acceder a algún tipo de recreación y de paso aprender a socializar y relacionarse.
Amy continuó trabajando exitosamente con las Shawleys hasta que ocurrió algo que interrumpió la bonanza. En 1888, cuando Amy tenía 20 años, la crisis económica hizo que se desvaneciera el dinero que les había dejado su padre. Alrededor de 1888 o 1889, los ahorros de la familia ya prácticamente se habían agotado. Podría decirse que se habían ido a la quiebra. Fue entonces, y justamente aquí mismo en Belfast, que tomaron la decisión conjunta de que dos de los hermanos emigraran a los Estados Unidos, se fueran a Norteamérica. En realidad, uno fue a Canadá y el otro a Sudáfrica, mientras que Amy y su mamá se mudaron a la ciudad de Manchester, en Inglaterra. Amy, fiel a su carácter, al poco tiempo ya se había involucrado en una obra similar a la anterior. Empezó a trabajar en medio de los tugurios de Manchester para pregonar a Cristo entre los obreros de las molineras de la zona. Fiel a su estilo, Amy se metió de lleno en su trabajo, aunque ello le significara vivir en un decrépito apartamento infestado de cucarachas, y sin tiempo alguno para dedicar a su propia persona. Si bien volvió a tener éxito, poco después Amy contrajo neuralgia, una enfermedad sumamente dolorosa. No le quedaba más remedio que abandonar los tugurios durante su convalecencia, en un intento por recuperar su frágil salud. La cuestión era, ¿a dónde? Las oraciones de Amy fueron respondidas a través de Robert Wilson, un cristiano sumamente comprometido y viejo amigo de la familia Carmichael, a quien se referían cariñosamente como D.O.M., que significa preciado anciano. La esposa de Robert había muerto. Él tenía 60 años, y hacía poco también había fallecido su hija, que tenía aproximadamente la misma edad de Amy. A raíz de ello, sugirió que Amy fuera a vivir a su residencia de Broughton Grange para que tomase el rol de su hija en su vida. Amy abandonó su trabajo en los tugurios con sentimientos encontrados. Más tarde escribiría: En retrospectiva, puedo ver que era parte del plan. Era necesario que aprendiera ciertas lecciones que aún no había aprendido. Robert Wilson era presidente de la Convención Keswick, un evento que se organizaba anualmente en torno a la enseñanza de la Biblia y que atraía a una gran cantidad de profesores cristianos de renombre, lo cual dio a Amy la oportunidad de exponerse a muy buenas influencias. El D.O.M. además gustaba de otras denominaciones ajenas a la suya, cosa que a Amy le enseñó a dejar de etiquetar a otros y concentrarme únicamente en la iglesia única e invisible a la que pertenecen todos aquellos que aman al Señor. El arreglo resultó beneficioso para ambas partes. Robert Wilson contaba con una persona que podía cuidar tanto de él como de Amy, y un lugar donde ella podía recuperarse, orar y continuar con su obra cristiana. Fueron 2 años felices y cómodos que parecerían prolongarse por mucho tiempo, hasta que cierto día llegó el llamado. Escuchó un llamado audible, una voz audible que contenía referencias a las Escrituras. Solo constaba de una palabra: id. De inmediato, supo apenas escuchó esa voz diciéndole id, que Dios nuevamente la llamaba a salir de su zona de comodidad. Se lo expresó en una carta a su madre. Le dijo que había escuchado aquella palabra con la misma claridad que si se la hubiese dicho su propia madre, y la palabra era id, y supo que se trataba de la voz de Dios que le decía que debía ponerse en marcha, dirigirse a quienes aún no conocían el Evangelio. Sin embargo, lo que le causaba el mayor conflicto, pues sabía que debía obedecer la voz de Dios, era la idea de abandonar a su madre y también la de dejar solo al señor Wilson, cosas por el estilo. ¿Cómo puedo hacer algo así?, se preguntaba. El costo parecía demasiado alto, no solo para ella, que aunque se vería afectada, no se compararía con el sufrimiento, las penurias y el desconsuelo que ocasionaría a 2 de las personas que más significaban para ella en la vida. Al día siguiente, Amy escribió a su madre: Madre, me siento como si estuviera apuñalando a un ser querido, y aún en medio del dolor, la certeza de que fue su voz la que escuché no ha disminuido en ningún momento. Aunque me invade un enorme dolor, esa certeza sigue ahí. Él me indicó que me marchara. Id, me dijo, y yo le respondí: sí, señor. Su madre le respondió: todos estos años Él me prestó tu presencia,
¿Cómo podría decirle que no ahora que te pide que te alejes de mí? De ninguna manera, Amy. Él te pertenece y tú le perteneces a él. Puedo confiarle tu vida y lo hago de buen grado. Sin embargo, como cristianos, Robert Wilson y su madre aceptaron que se trataba de la voluntad de Dios para la vida de Amy. Hay veces que no es fácil aceptar la voluntad de Dios, sobre todo cuando implica hacer sacrificios y tomar decisiones difíciles. Pero cuando se trataba del llamado de Dios, Amy sabía que tenía que ir, que debía responder a ese llamamiento. Amy pensó en hacer labor misionera en China. Al fin y al cabo, Hudson Taylor, director general de la misión al interior de la China, era muy amigo del DOM. Puso sus cosas en orden y empacó sus pertenencias, pero la rechazaron por razones de salud. El que se le negara esa oportunidad dejó completamente perpleja a Amy. No obstante, había aprendido de pequeña que en ciertas ocasiones Dios responde con una negativa. No perdió la fe, confió y siguió esperando. Exactamente un año más tarde, Amy sintió que Dios la guiaba al Japón. Sin esperar respuesta de la organización misionera para la cual tenía esperanzas de trabajar, se montó en un barco rumbo a Oriente. Siempre alerta ante cualquier oportunidad que se le presentara de pregonar su fe, antes de que su barco hiciese puerto en Shimonoseki, Japón, el capitán había entregado su vida al Señor. Es curioso, porque ella siempre solía ser muy decidida en cuanto a las instrucciones que le daba el Señor. Por eso uno hubiese esperado que le dijera, ve a la India y punto. Ahora bien, el hecho de que lo hiciera vía Japón es bastante extraño. Sin embargo, la forma en que hace las cosas el Señor a veces lo es. A veces hay algo que quiere enseñarnos en el camino. Y una de las lecciones que aprendió Amy en Japón fue, en cierta ocasión, que se encontraba instruyendo a una anciana, hablándole sobre el Evangelio. Resulta que hacía mucho frío y estaba toda envuelta en sus ropas occidentales. Tenía unos guantes de piel y justo cuando estaba llegando al momento más crucial de la conversación, en que la mujer la escuchaba con gran atención, Amy pensó, está llegando al punto en el que puedo presentarle al Señor y mostrarle cómo acercarse a Él. Y de pronto la mujer, que parecía estar absorta con el relato de Amy, hizo una pausa y comentó algo sobre los guantes de Amy. De ese momento en adelante, la verdad es que todo se desbarató. Amy sintió que vestir a la usanza occidental en un momento así, y haber permitido que eso distrajera a la mujer y la alejara del Evangelio, justo cuando estaba a punto de aceptar al Señor. En ese momento, Amy tomó la decisión de que nunca más volvería a ponerse en una situación así. La pérdida de aquella alma ocasionó mucho pesar a Amy. Con la esperanza de eludir la distracción de asuntos tan triviales como el atuendo, tomó una decisión. Amy adoptó el atuendo y tradiciones japoneses, para admiración de los japoneses y horror de los misioneros extranjeros que simple y llanamente no lo consideraban correcto. Por otra parte, debemos recordar que Amy nunca había permitido que los convencionalismos se interpusieran con la obra de Dios. Siempre estaba lista para romper esquemas. No estaba dispuesta a ceñirse a lo que se consideraba apropiado, la manera en que se esperaba que se condujera o viviera una misionera normal y corriente. Pretendía ir mucho más allá. Y supongo yo que eso derivaba de su sincera preocupación por los demás, de su amor por la gente. Y justamente ese amor e interés genuinos, combinados con su carácter pertinaz, la llevaban a meterse en situaciones que hacían que otras personas la percibieran como alocada. Pero ella estaba dispuesta a aventurarse a extremos que a lo mejor otras personas no estaban preparadas para experimentar. Amy hizo un excelente servicio en Japón. A pesar de las recaídas de su salud y su recurrente neuralgia, siguió adelante pregonando sin vacilar el Evangelio, lo cual redundó en muchas auténticas conversiones. También fue en Japón que Amy se dio cuenta de que Dios le estaba pidiendo aún más. Por lo visto, Dios estaba llamándola a ser soltera, tal vez por el resto de su vida. No sabía qué le tenía deparado ni por qué, pero lo que sí sabía es que deseaba servir como misionera en el extranjero.
Llegó un momento en el que le encomendó el asunto a Dios en oración y quiso averiguar cuál era su voluntad para ella. Puede incluso que haya sido justo cuando se encontraba involucrada en una relación que crecía cada vez más, de modo que sabía que era hora de dar con la respuesta para poder definir las cosas en ese aspecto. No obstante, sintió que Dios la llamaba a permanecer soltera y estuvo de acuerdo en que así fuera, en que ese fuera su modo de vida. Naturalmente, uno puede ver ahora que la única manera en que pudo haber logrado todo lo que hizo en su servicio para el Señor fue permaneciendo soltera. Lamentablemente, tras 15 meses muy productivos en Japón, la salud de Amy se deterioró a tal punto que no le quedó más alternativa que irse. Decidida a permanecer en el campo de la misión, Amy se dirigió a Ceilán, lo que hoy se conoce como Sri Lanka, donde una vez más la misionera de 27 años entregó su corazón y su alma al servicio a Dios. Y una vez más le falló la salud. Reacia a regresarse a Inglaterra para guardar reposo absoluto, el asunto se decidió al llegar una carta. Robert Wilson había sufrido un derrame cerebral y no se encontraba bien. Al recibir esas noticias viajó de vuelta a Broughton Grange, en Inglaterra. Sin embargo, se trataría de una visita breve. Ya se había convertido en una misionera hecha y derecha. Había aprendido lecciones que la ayudarían a lo largo de su vida de servicio, pues Dios le tenía reservado mucho más. Poco después se encontraba camino a la India, y esta vez ya nunca más regresaría a Inglaterra. Amy estaba en la escuela de Dios donde Él la estaba preparando y entrenando. No solamente por medio de lo circunstancial de su llamado, o de las circunstancias puntuales que llevaron a que se le cerraran las puertas en la China, sus dificultades con el clima, la súbita enfermedad de Robert, su regreso forzoso a Inglaterra, todas ellas fueron sin excepción parte de la preparación para el trabajo que Dios le tenía deparado en el momento en que pisaría suelo indio. Amy llegó a la India en 1895. Apoyada en lo aprendido en Japón, estudió el idioma local, adoptó el sari y las costumbres locales. A los misioneros de otras zonas de la India les costaba entenderla. Se avergonzaban de ella. Es que ella no hacía las cosas como solían hacerlas los demás misioneros de su época. Por decirlo de alguna manera, no entendían por qué hacía las cosas. No entendían su actitud, no entendían por qué tenía que vestirse como los habitantes del lugar. Para ellos, que se vistiera de esa manera era como rebajarse. No obstante, al poco tiempo Amy se encontró más a gusto con los Walker, una pareja de misioneros ingleses que tenían el mismo celo evangelizador que ella, y a la larga se la llevaron a Tine Valley. Cuando Amy Carmichael se convirtió en misionera itinerante, yendo de aldea en aldea, poco a poco se le fue uniendo un grupo de mujeres. Provenían de hogares hinduistas y se habían convertido al cristianismo. Por diversas razones, no podían seguir viviendo en sus hogares, ya que la vida se les había vuelto muy difícil. Las perseguían demasiado, enfrentaban golpizas y hasta peligro de muerte a causa de sus convicciones. Y por ello se acercaron a Amy y le anunciaron que querían unírsele e ir a todas partes con ella. Las llamaban el Racimo de Estrellas, un nombre hermoso que les iba muy bien. El nombre lo escogió Amy, lo tomó del libro de Daniel, versículo 12:3. Los que enseñan la justicia a muchos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. El grupo estaba compuesto por Panamal, una viuda a la cual sus suegros habían mantenido prácticamente como una sirvienta sin sueldo tras la muerte de su esposo. Salamuthu, una mujer que había perdido un brazo y a la que se consideraba menos útil que a las demás. Indudablemente el racimo de estrellas llamaba la atención. Lo que se esperaba de la mayoría de las mujeres era que permanecieran en la casa dedicadas a las tareas domésticas, no que salieran a predicar públicamente. En segundo lugar, existía una costumbre entre las castas de la India que prohibía que dos personas que nacían en distintas castas se relacionaran.
Amy y su equipo se esmeraron al máximo por respetar las costumbres, pero había ocasiones en que dar a conocer el evangelio a un intocable o relacionarse con otras castas era inevitable. A consecuencia de ello, las mujeres fueron objeto de escarnio y persecuciones, cosa que era de esperarse por ser cristianas. Amy no se andaba con rodeos cuando de discipulado se trataba. Sabía por experiencia propia que Dios esperaba entrega absoluta y enseñaba a sus discípulas a respetar ese principio. Al fin y al cabo, el propio Jesús había dicho: «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna». En consecuencia, las conversas eran personas comprometidas y productivas. De motu propio, decidieron renunciar a sus joyas, cosa que para ellas significó un paso importante. Las joyas eran símbolos de estatus y no lucirlas avergonzaría a sus familias. Curiosamente, fue el esposo de una de las integrantes del racimo quien lo propuso, aduciendo que se trataba de una costumbre que se oponía al mensaje que predicaban y que por otra parte no lucir joyas las haría menos susceptibles a robos cuando salían en sus largas travesías. Romanos 8:28 dice que todo lo que sucede encaja en un patrón positivo para quienes aman a Dios, para los que son llamados conforme a su propósito. Y el patrón, naturalmente, requiere cierta medida de sufrimiento. A menudo, Amy Carmichael utilizaba la analogía del platero que aguarda junto al fuego y contempla la plata a medida que se refina, hasta el punto en que por fin puede ver su rostro reflejado allí. De la misma manera en que Dios tiene que hacernos pasar por el fuego purificador, tenemos que experimentar el martillo, el cincel y la lija. Y todo ello es muy, pero muy doloroso. Qué interesante que el apóstol Pablo, a quien consideraríamos uno de los gigantes espirituales y que había padecido toda clase de pruebas y tribulaciones, tuvo que sufrir también a causa de un diminuto aguijón en la carne. Y cuando le imploró a Dios que se lo quitara, Él le respondió: «Lo único que necesitas es mi gracia, pues el poder se perfecciona en la debilidad». Amy no le rehuía ni a la oposición ni a las dificultades. Para ella, el mensaje de la cruz iba de la mano con el de la gracia. Escribió: «La vida no es un camino nivelado y sin baches. No obstante, es una bendición escalar los riscos que se presentan y recorrer con buen ánimo los pedregales. Creo que a veces donde a uno le va mejor es en los tramos en su vida, aunque tal vez no lo sepa». Fue una lección aprendida por medio de las numerosas dificultades que había experimentado. Y una vez más, lo que la ayudaría enormemente en la flamante experiencia que le esperaba sería su actitud de fe. Las prédicas al aire libre de Amy también atraían a varios niños, entre los cuales se contaban varios a los que el mensaje de los evangelios les calaba profundamente. Uno de los primeros fue Arulai, una niña que sufrió mucho a manos de sus familiares por convertirse al cristianismo. A su primo, Arul Dasan, tampoco le fue mucho mejor. Llegaron a dejarlo atado a un poste con el propósito de que desistiera de su fe. A fin de amedrentar a los niños, las personas que no gustaban de las actividades de Amy la apodaron la señorita que arrebata a los niños. No obstante, los niños se sentían atraídos a ella y una niña en particular transformaría para siempre la vida de Amy. Se llamaba Prina. Tenía unos 7 años y su madre la había entregado al templo. Era común que una mujer entregase a una niña como parte de una promesa, o que una mujer que había enviudado cediese a una hija pequeña por haber sido maldecida con la viudez, asumiendo así la responsabilidad de la muerte de su esposo. Así pues, a modo de retribución o a fin de deshacerse de ese estigma y saldar su pecado, el cual supuestamente había ocasionado la muerte de su esposo, consideraba que al entregar a una de sus pequeñitas al templo, se resarcía de su pecado. Prina quedó bajo la tutela de las mujeres del templo, sin que se le permitiera regresar a su casa. Al igual que otras jovencitas, comenzó a ser entrenada para convertirse en una devadasi, una niña del templo desposada con el dios.
Era su deber cuidar del templo y participar en ritos que en algunos casos implicaban acoso físico. A Prina la tenían muy bien resguardada en uno de los templos porque ya se había escapado una vez. Pues como detestaba vivir ahí, había huido a casa de su madre, y las mujeres del templo la siguieron. Como su madre la había ofrendado a raíz de una promesa que había hecho, no le permitió quedarse por mucho que la niña le rogó y se le prendió con todas sus fuerzas. Así fue que se le permitió a las mujeres del templo llevársela de vuelta, lo cual significaba que la vigilarían con mayor cuidado que antes, es decir, que la vigilaban a toda hora y no tenía oportunidad de escaparse. Como castigo por haberse escapado, a Prina le marcaron las manos con un atizador caliente. Indudablemente, la niña estaba desesperada y de alguna manera, cuando escuchó hablar de la señorita que arrebata niños, la opción le pareció mejor que la vida en que se encontraba atrapada, de modo que planeó otro escape. Pero la puerta del templo era enorme y muy pesada, de madera, como suelen serlo la mayoría. Y en un momento de descuido en que nadie la vigilaba, aprovechó para escabullirse por la puerta. Corrió y corrió hasta atravesar el palmar y el arroyo. Y justo la encontró una señora que pasaba por el camino. La niña le rogó que la llevara donde la mujer de la que había oído hablar. El escape de Prina no pudo haber sido más oportuno, pues aunque ella lo ignoraba, Amy se encontraba predicando junto al racimo de estrellas y de pronto había decidido regresarse a la aldea. La cuestión es que aquella aldeana la hospedó en su casa por la noche. Probablemente no se hubiera atrevido a quedarse con la niña y cuidar de ella, pero sabía dónde se encontraba Amy, de modo que por la madrugada la llevó ahí. Amy estaba desayunando en la terraza y la niñita corrió hacia ella y le dijo: «Me llamo Ojos de Perla y me quedaré para siempre con usted». El templo intentó reclamarla, pero Ojos de Perla, o Prina, como la llamaron después, se negó a regresar. «Amá», exclamaba una y otra vez, que en tamil significa mamá. Tiempo después, Amy escribió: Esta pequeñita se instaló directamente en nuestros corazones y sentimos que valía la pena arriesgarlo todo por quedarnos con ella. Amy estaba convencida de que quien las había conducido a Prina era un ángel. El hecho de que estuviera ahí, en ese preciso momento, sin lugar a dudas era parte del plan de Dios y su manera de mover los hilos para traérnosla. El hecho de que la protegiera y la guardara y que la gente del templo no se la pudiera llevar, indudablemente, fue toda una serie de pequeños milagros. Es que Dios tenía un plan muy especial para la vida de esa pequeñita, para hablarle a Amá y abrirle los ojos a lo que estaba sucediendo. Y una vez que se quedó con Amy, le contó sobre la vida que la obligaban a vivir. La estaban entrenando para el tipo de vida que le tocaría llevar como prostituta del culto. Para Amy fue la primera prueba concreta y fehaciente de que esa clase de tráfico con niñas estaba ocurriendo en nombre de la religión. Y cuanto más se enteraba sobre el asunto, más sentía que Dios quería que hiciera algo por esas niñas. Ella por su parte, y también sus ayudantes indios también, movieron cielo y tierra para averiguar más sobre lo que estaba sucediendo. Hasta se ponía café para que la piel se le viera más oscura, la piel del rostro y de los brazos, y con su pelo y ojos cafés y el atuendo indio que vestía, con la piel teñida de esa manera, lograba mezclarse con toda clase de personas, junto con las demás mujeres indias, e incluso ingresar a los templos. Se arriesgaba. Estaba preparada para ir a donde otros misioneros no estaban preparados para ir, y se corrió ese riesgo incluso hasta el punto de poner en peligro su propia vida, solo para poder ver de primera mano lo que estaba sucediendo exactamente. En realidad le tomó unos cuantos años averiguarlo y poder hacer algo al respecto con la ayuda de otras personas, pero en ningún momento fue fácil porque era muy lucrativo ese negocio con menores, de modo que nadie quería dejarlas ir. Sin embargo, algunas llegaron a abandonar los templos, y lo único que podemos decir es que no fue sino por un milagro del poder de Dios que estas pequeñas salieran en libertad.
Amy se escandalizó con lo que llegó a averiguar y en su estilo bien directo escribió un libro que tituló Las cosas tal como son. Inicialmente el libro no tuvo mucha aceptación que digamos. Algunas personas pensaron que exageraba, otras que no debería inmiscuirse en las costumbres locales. Amy, por su parte, había visto la realidad de la situación de primera mano. Al mismo tiempo, seguían llegando más niñas y el número de los que vivían con ella comenzó a aumentar. Las niñas fueron llegando gradualmente, pero también estaban ocurriendo otras cosas. Estaban los conversos y además estaban también las chicas mayores que acudían allí por diversos motivos. Por otra parte, Amy compró un terreno y comenzaron las obras para alojar a la creciente familia, porque también tuvo que conseguir personas que se ocuparan de sembrar verduras y todo lo necesario para proveer las comidas necesarias, al punto en que parecía pasarse el día de aquí para allá, ocupada en un centenar de asuntos relativos a la creciente comunidad. Y ese era uno de los problemas, que había gente que necesitaba su ayuda, pero ella misma era como el bolo central y tenía que involucrarse en todo, ver que todo se hiciera de manera ordenada y con buena coordinación. Ya se imaginarán las dificultades y la presión que soportaba al tener que organizar y manejar un orfanato. Estaba bastante sola. No se dio por vencida, aunque fácilmente pudo haberse retirado pensando que no podía ayudar a esos niños. Pero su naturaleza obstinada la ayudó a no abandonar. Tenía una actitud invencible y no era fácil de disuadir. No era el tipo de persona que tiraba la toalla. Era porfiada y de carácter fuerte, y nada la detenía hasta que terminaba lo que se había propuesto. Sin embargo, la dicha de contar con un refugio para niños a menudo se veía eclipsada por las dificultades y el dolor. Sufrieron muchas enfermedades, los niños se enfermaban mucho y no contaban con las medicinas adecuadas. A veces ni siquiera sabían por qué se les morían algunos de los pequeños. Suponían que era la fiebre tifoidea o el cólera que se contagiaba en las aldeas. Y cada vez que uno de esos bebés, que a lo mejor por un milagro se salvaba de una situación terrible, de pronto, después de unas pocas semanas o meses, se enfermaba y moría, era una verdadera tragedia a la que dijo Amy que nunca llegó a acostumbrarse. Cuando consideró que era el momento de construir un hospital, como de costumbre oró al respecto y comenzó a contactarse con personas que pudieran diseñarlo de alguna manera. Pero todo dependía siempre del dinero. No tenía grandes sumas ahorradas y listas para disponer de ellas, de modo que tenía que considerar en oración cada nueva iniciativa y no emprenderla hasta que el Señor le diera su sello de aprobación, supliendo la cantidad necesaria de fondos. Y sí, una vez que decidieron orar para pedirle a Dios que les proveyera el dinero necesario para construir el hospital, Él respondió de manera clara, de tal modo que no les cupo duda de que estaba bien iniciar obras, cosa que hicieron. El mismo Dios que le había hablado junto a la fuente, el mismo Dios que se había acercado a ella y le había dado el mandato de ir, fue el Dios que proveyó para sus necesidades. Toda la vida había estado convencida de que Dios era su Padre y que por lo tanto proveería, que Dios no solo se ocuparía de ella, sino también de los niños que había traído a su vida por medio del orfanato. Y fue un maravilloso relato de fe. Ella creía en Dios y Él se encargaba de sus necesidades. Si bien, indudablemente en algunos momentos las cosas se ponían difíciles y había momentos en que su fe era probada hasta el límite, siempre aguantaba, confiaba en Dios, y Dios jamás la defraudó. Y a la larga se construyó el hospital. ¡Qué hermoso nombre! El lugar de la curación celestial, que dejaba sentado que aunque las personas acudían allí con sus enfermedades, dolencias y problemas de salud, acudían para ser sanados. Era un lugar donde se administraban medicamentos y en algunos casos se realizaban cirugías, pero también donde se cuidaba a las personas íntegramente, es decir, no solo física, sino también espiritualmente, lo cual era muy importante, y además, la forma en que se cuidaba de los pacientes, aunque tan solo se tratara de lavarle las heridas, o como sucedió cuando comenzaron a llegar las personas que sufrían de lepra. El solo hecho de que los cuidaran
y les limpiaran las heridas con tanto amor, y que se les hablase sobre el amor de Dios mientras se los atendía, significaba que a las personas se les daba un cuidado integral. Las personas acudían al hospital con sus problemas y hablaban de ellos, de modo que también así se ministraba el amor de Dios a esas personas. Cuantos más niños se sumaban, mayor se volvía la necesidad de espacio. Amy tenía la costumbre de llevar a toda su familia a la iglesia de la aldea. Resulta que un día el pastor le dijo: «Es que ya son tantos que no hay lugar para las personas de la aldea. Por favor, constrúyase su propia casa de oración para usted y sus niños», que fue exactamente lo que hizo. Pero me atrevo a decir que la idea no se le había cruzado por la cabeza, de no ser porque el pastor se lo dijo de manera tan directa. Una vez más, la cuestión era buscar a las personas calificadas para construir y presupuestar los gastos, y luego pedir al Señor que le pusiera su sello de aprobación diciéndole: «Señor, necesitamos tal y tal cantidad, ¿nos la vas a proveer?». Y cuando proveía, lo tomaban como señal de que iban por buen camino. Poco a poco el complejo de la misión creció tanto que hasta contaba con pequeños cuartos que se usaban como guarderías, salones de clase y una sección para los varones. Parecía que no dejaban de aumentar las personas que escuchaban sobre Amá y su obra. Amy encomendó a Dios sus crecientes necesidades. El biógrafo Frank Houghton escribió: «Como el Señor mismo era quien lideraba esa obra, tenían que seguir sus órdenes y, ¿de qué otra manera podrían averiguar lo que se proponía sino por medio de la oración?». Amá consideraba que si hacían sus peticiones esperando recibir, debían estar preparados para esperar y no apresurarse a formular sus peticiones hasta asegurarse de que estuvieran pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Por lo visto, el Señor daba a Amy un nombre para cada cosa. Cuando se ingresa desde uno de los complejos al aire libre a los interiores, hay un hermoso arco con forma de luna que dice alabanza de un lado y salvación del otro, de modo que cada una de estas cosas tiene mucho significado. También las cabañas de los niños recibieron los nombres de las piedras que se mencionan en el Apocalipsis, las 12 piedras preciosas. Claro que cuando las 12 piedras les quedaron cortas, tuvieron que recurrir a otros nombres, pero todos eran nombres hermosos como amor, gozo, paz, ese tipo de nombres, sí. A Amy le encantaba ponerle nombre a las cosas. A su recámara se la conocía como la habitación de la paz. Cosas por el estilo. Así es, diferentes habitaciones, y hasta el lugar donde se enterró a los miembros de nuestra familia también. Jamás lo llamamos cementerio, ni nada por el estilo, siempre lo conocimos como el huerto de Dios. Así es, quería que los niños vieran a Dios en todo. Y al nombrar las cosas que siempre asociaran al Señor y su presencia y su deseo de hacer el bien. No le gustaba la idea de que pusieran a sus seres queridos cuando morían en un hueco en la tierra y los cubrieran, de modo que explicaba que eran como las semillas de Dios, que Él las plantaba en su huerto y esperaban allí a que llegara la primavera, el regreso de Jesús, cuando se levantarían y florecerían de nuevo. Pero al igual que con otras obras de Dios, si bien dan abundante fruto, el enemigo procura con todas sus fuerzas ocasionar problemas y detenerlas. Amy y Dohnavur no fueron la excepción. Quienes escriben sobre Dohnavur y lo describen como un huerto de Edén sin serpiente, o como un cielo donde no entran rencillas, malicia ni envidias, no le hacen justicia en realidad. Quienes visitan el complejo de Dohnavur se quedan encantados con la felicidad que reflejan los niños, y si pudieran permanecer allí varios meses, en lugar de unas pocas horas o días, confirmarían sus impresiones iniciales. Pero también descubrirían que esa armonía y ese amor están bajo permanente ataque, y que no hay un solo momento en que el adversario no busque menoscabarlos. Es Dios quien hace que los miembros de una casa estén unidos, y dejarían de estarlo si los miembros de su casa perdieran su contacto con Él. Ella solía decir en su defensa: «No que lo haya alcanzado ya». Y para manifestar su resolución: «Te seguiré». La oración: «Haznos lo que parecemos ser», a menudo salía de sus labios. Tuvo que comparecer ante los tribunales en su intento de recuperar a algunos de los niños. Y creo que hubo toda clase de denuncias contra su persona por falsas acusaciones.
En cierta ocasión acusaron a Amy y estuvo a punto de recibir una condena de 7 años de prisión, porque los familiares de una de las niñas intentaron adjudicarse su tutela. Más adelante, Amy contó que cuando se llegó a aquel veredicto experimentó gran paz interior, pues sabía que Dios se encargaría del asunto, cosa que hizo, ya que las personas retiraron los cargos y el caso fue desestimado. Fue una manera más de presionarla por el trabajo que realizaba. Pero una vez que Amy se convencía de que algo era voluntad de Dios, no retrocedía. A la larga, los esfuerzos de Amy y su inagotable lucha a favor de las niñas de los templos en particular fueron recompensadas, aunque nunca faltaban reveses ni contratiempos. Amy tenía mucha influencia con las autoridades en cuanto a estas cuestiones. Ella y las mujeres con que trabajaba. Hasta el día de hoy se la reconoce como una reformadora social. Se le concedió una condecoración por lo que había hecho, pero siempre era la primera en decir que no lo había hecho por su cuenta, sino junto con otras mujeres indias que tenían un genuino interés en que se revirtiera la situación y que laboraran junto a ella para que se obrasen esos cambios, dando a conocer los hechos. Si bien la obra de Amy se recuerda principalmente por su labor con la infancia, su influencia en la población general fue igualmente efectiva. La comunidad Dohnavur y el orfanato fueron como un destello de luz divina que llegó hasta los corazones más sumidos en las tinieblas, como fue el caso de Raj, cabecilla de un grupo de bandoleros. Era un bandolero a quien Amy tuvo la oportunidad de conocer y con quien pudo dialogar y hablar del Señor, al punto en que se entregó a Él y mediante su influencia y la de Amy, muchas más se entregaron también a Dios. El inconveniente era que había sido un delincuente y había hecho mucho daño. Aunque es cierto que prácticamente se dedicaba a robar a los ricos para dárselo a los pobres, mucha gente de la aldea de donde provenía se entregó al Señor, en parte a través de su testimonio y en parte por todas las cosas que sucedieron y las oportunidades que tuvieron Amy y otros de predicar en aquella aldea. Mucha gente reconoció que Raj era un hombre totalmente transformado, al igual que varios de los integrantes de su pandilla, y la salvación de ellos no era algo meramente nominal. Dejó de robar a las personas y encontró otras maneras de ganarse la vida. A medida que la familia de Dohnavur crecía, Amy sintió la necesidad de dar a los niños un respiro de los meses tan calurosos del verano. Se ubicó un lugar en el fresco de las montañas y se obtuvo el dinero necesario para construir unas cabañas. Cierto atardecer, Amy se encontraba inspeccionando las obras cuando ocurrió un accidente. Estaba oscureciendo y ya no se veía muy bien. Resulta que habían cavado un pozo en el jardín, una especie de fosa, creo. Al parecer no la vio por la oscuridad y se cayó dentro. Se rompió la pierna y se dislocó un tobillo. Los doctores pensaron que volvería a caminar con el tiempo, pero la realidad es más que dar unos cuantos pasos dentro de su habitación. Fuera de ella, nunca volvió a caminar normalmente. Amy pasó inválida el resto de sus días. Estuvo confinada a su habitación de Dohnavur por más de 20 años. Uno podría llegar a la conclusión de que ya había acabado su obra. O preguntarse, ¿qué puede hacer una inválida? Una mujer prácticamente paralizada y confinada a su habitación por el resto de sus días. ¿Acaso no habrá acabado su ministerio? O podría pensar, qué terrible. Esta mujer tenía toda una familia que necesitaba de ella, pero se subía a su triciclo y se movilizaba de complejo en complejo, de casa en casa, y se mantenía de lo más ocupada, siempre cuidando de los demás, viendo por ellos. Estaba en todas partes y la gente se apoyaba en ella. Uno se pregunta, ¿cómo puede Dios permitir una cosa así? Y sin embargo, en esos 20 años que pasó confinada a sus aposentos, de los 37 libros que escribió en su vida, 13 fueron escritos durante esos 20 años. O sea, que en realidad acabaron siendo sus años más productivos, porque sus libros la superan. En esos momentos de quietud, todos los días documentaba algo de lo que le decía el Señor. Escribía una carta a sus hijos o a toda su familia, no solo a los niños, a todos, para transmitirles lo que el Señor le había dicho en sus momentos de sosiego.
de tal manera que recibían un mensaje de parte de su madre que invariablemente los hacía pensar más en el Señor que en ella. Esos mensajes se recopilaron en libros. Amy aceptó su situación como parte de la voluntad de Dios y continuó sirviéndolo desde su lecho de enfermedad. Nancy Robbins era una joven misionera médica que la asistió en el ocaso de su vida. La verdad es que era fantástica. Siempre estaba más pendiente de los demás que de su propia persona. Pero tenía una artritis bastante grave y reuma por todas partes, lo que le ocasionaba mucho dolor. No dormía bien y por lo general no quería comer nada, por lo que hacía falta una buena medida de persuasión. Sin embargo, siempre se mostraba más interesada en los demás que en lo que tuviera que ver con ella misma. No quería hablar sobre los achaques de su vejez, que era en realidad la manera en que se estaba agotando tras una vida de mucha exigencia. El 18 de enero de 1951, la consagrada misionera pasó a mejor vida. Tenía 84 años y había permanecido fiel en su puesto de servicio hasta el final. Se fue pero muy tranquilamente y en paz. Ya había hecho su parte, y el Señor escogió llevársela en ese momento porque ya había hecho todo lo que Él le tenía deparado. De modo que la llamó a casa, la libró de su sufrimiento. Para entonces otros ya habían asumido el liderazgo hacía un tiempo y estaban bien afianzados en la obra. Así el Señor había trazado todos los planes y los había llevado a un buen término. Era muy conocida en las aldeas de los alrededores porque acostumbraba a salir en épocas de cólera, tifus o cosas por el estilo. Justamente por eso su entierro no fue un evento secreto limitado a los confines de los muros de la fraternidad. Por el contrario, su cuerpo fue velado en la iglesia del pueblo. Parecía como si estuviera allí recostada no más. Luego se la llevaron de regreso y celebraron su entierro dentro de la fraternidad y la pusieron a descansar en el huerto de Dios. O sea que había dicho, cuando yo me vaya, que repiquen las campanas de la alegría. Se refería a las campanas de la torre. Y quería que cantáramos las alabanzas más alegres que entonamos en el culto. Y así fue. Fue un entierro maravilloso. Lo único que hay es una pila para pájaros. A ella le hubiese gustado. Y lo único que tiene grabado es Amá y las fechas de su nacimiento y su muerte. Quiero estar cerca a ti, transitar tu camino, no ser como ave errante, volar sin rumbo fijo, sino anidar en tu árbol, muy junto a ti quedarme, y a tu abrigo, Señor, del viento resguardarme. Quiero estar junto a ti, amparada entre tus alas, en la copa de tu árbol, en lo alto de sus ramas, a salvo de peligros, lejos del cazador, donde siempre hallo refugio, y todo está bien, Señor. Sus libros y sus poemas, la iglesia de Belfast, el racimo estrellado, los niños, las vidas transformadas y la comunidad Dohnavur son todos testimonio de una vida invertida en Dios y alimentada por la obediencia y la devoción a Él. La iglesia de la Bienvenida de Belfast, que se construyó originalmente para las Shalleys, sigue activa. Salamuthu y Ponamal continuaron con devoción en el servicio de Dios junto a Amy hasta que Dios los llamó a mejor vida. Arulai, Aruldasan y Prina también permanecieron con la comunidad y algunos de sus nietos aún trabajan ahí hasta la fecha. Y la obra en Dohnavur aún permanece. En la actualidad la dirige un grupo de mujeres que llegaron al lugar de bebés. Algo que solía decirme Amy era que cuando ella ya no esté y surjan problemas, cosas que inevitablemente ocurrirán, no mire hacia atrás para tratar de especular qué hubiese hecho ella en esa situación, sino que ponga los ojos en el Señor, pues Él me guiará y a lo mejor me indicará que emprenda caminos que antes no había transitado. Pero que serán los suyos y no los de ella. Los niños llegan por medio de diversas fuentes y medios,
La mayoría llega a través de personas que se enteran de niños que corren algún tipo de peligro, por ejemplo, que padecen pobreza o abusos, o cuyos padres murieron. Son muchas las razones por las que se rescata a los niños, o por la que necesitan un lugar donde se les prodigue amor o cuidados. Y son muchas las vías por las que llegan con nosotros. La única manera en que conseguimos recursos económicos es por medio de la oración. Dios no nos ha fallado en todos estos años. Jamás hemos dejado de pagar una cuenta, ni ha habido ocasión en que nos faltase de comer. Pero ha sido una manera segura de vivir porque Dios ha estado al mando. Se ha hecho cargo de nosotros y nos ha sido fieles a lo largo de los años. Así han sido las cosas y así continuarán. Quería seguir el ejemplo de su Señor, su Salvador. Cuando su Señor y Salvador estuvo en la tierra, ayudó a las personas, se ocupó de los pobres, y ella quería seguir su ejemplo. Un día se dio cuenta de que se presentaría delante de Él, que solo contaba con una vida en la tierra, y quiso vivirla para su gloria. Algo que me impactó sobre su vida, y que hasta la fecha sigue hablándome al alma, es su entrega absoluta y total al Señor, a su voluntad y a sus propósitos. Cuanto más leía de las obras de Amy Carmichael, más me daba cuenta de que ese era un tema recurrente en todo lo que escribía. Era el poder de la cruz y la necesidad de que cada misionero se pusiera a disposición absoluta de Dios. Amy no tomaba ninguna decisión. No hacía absolutamente nada sin antes encomendárselo al Señor y asegurarse de que contase con su aprobación. Claro que decirle es fácil, pero del dicho al hecho. Sin embargo, estoy convencida de que ella se acercó más que nadie a cumplir ese principio. De temple frágil, mi capitán, libera a quien quiera seguirte. De vida fácil, sin rigores, resguarda a quien desee servirte. Que entre algodones jamás viva yo. Dame osadía, concédeme fervor.